Listo. Entonces, queridos compañeros, queridos estudiantes, hoy vamos a empezar con la temática de estática de cuerpos sumergidos. Específicamente, introducción a la estática de cuerpos sumergidos. Así que, imagino que todos los que estamos aquí ya hemos visto estática, ¿cierto? En esa estamos. Señor. ¿Cómo que en eso están? Yes, más o menos. ¿Cómo que más o menos? No. María Fernanda y María Isabela, ¿cómo que más o menos? No, bueno. Yo estoy viendo estática. Ajá. No, y bueno, yo la vi, pero algunos conceptos vacíos, algunas explicaciones no muy buenas, tal vez. Pero pasaron por ti. O sea, Ah, tú no la viste. Ella te vio a ti y ya. sí, bueno, se puede decir así. Ah, perfecto. Y María Fernanda la está viendo ahora. Bueno, es posible que entonces de algunas cosas de las que hable hoy, de algunos conceptos de los que hable hoy, te vayan a quedar dudas por el trasfondo de la parte de estática. Bueno, así que te recomiendo que repases muy bien o que adelantes cositas de la parte de estática. Sobre todo cositas del área de centroides y lo que es el momento de inercia. María Fernanda. Le estoy escuchando, profesor. A ver. No, porque como uno me dice nada, a mí sí me da rabia cuando uno les dice algo y no dicen nada. Profe, lo que pasa es que uno no puede tener el micrófono prendido porque... Pero tienen que estar ahí con el clic en el micrófono ahí, tata, ahí, en la jugada, o sea, ahí pegadita, así, tata. Bueno, está bien. O sea, o sea, estoy, pero no estoy. Sí, estamos, profesor. No, profe, lo que pasa es que a mí por lo menos yo le presiono el botón del micrófono y se demora como un segundo en abrirlo, entonces me demoro. Uy, ese internet, uy. Uy, no. Que se escucha mal, se escucha mal. No, se escucha, en realidad se te escucha perfectamente. No molesta. Profesor restregando No, en en la cara serio. que tiene plata. Mi equipo. Jamás, Con datos. jamás. Qué pena, pero el internet no tiene que ver con plata porque, ajá, uno puede poner mejor internet y si la señal está mala, ¿qué puedo hacer yo con plata? Nada. Toda la razón. Así es. A ver, Jim. No diga lo que iba a decir. Bueno, empezamos pues. Vamos a compartir pantalla. Toda tu pantalla. No se preocupen que ya, por aquí decirlo, empezamos con la matemática del curso. O sea, el curso de mecánica de fluidos comienza difícil. Y va, después también se pone difícil. Eso no es un alivio. Bueno, entonces, queridos estudiantes, como ya les hablé, vamos a entrar en la temática de la introducción a la estática de cuerpos sumergidos. Hablemos de la estática de fluidos o también de cuerpos sumergidos. Trata los problemas asociados con los fluidos en reposo y estos pueden ser gaseosos o líquidos. Entonces, estamos hablando de esta primera parte cuando un fluido se encuentra quieto, cuando está en estado, o sea, cuando su velocidad es cero, ¿sí? A mí no me sale, está presentando algo porque a mí no me sale. A los demás les sale. Tienes que fijar la presentación. Sí, profe. Sí, profesor. Podemos ver. ¿Quién es la que habló? ¿Cómo te llamas? Sí, se ve. ¿Cómo te llamas? No Wanda. Mira, Wanda, tú estás... Wanda, tienes que fijar la presentación. Guata. Wanda, ¿tú estás de celular o estás de computador? Chat. Computador. Bueno,
En tu computador, en la parte de arriba a la derecha, verás que hay un iconito de unas personas. Ajá, Profesor, un computador se pone automático en toda la pantalla. pero no me Si aparece. no le sale, porque tendrá el internet raro. Voy a salirme y voy a Ok. volver a entrar, profe. Restaura la A veces pestaña. se demora mucho en cargar cuando no está en el computador. No es cierto. Sí, sí, depende del internet, a veces se demora. Bueno, ¿y el profe qué? Se le cae el internet. Profesor, Ajá, profe. Profe, Me parece que no está aquí. Y se fue. se le fue la luz como en la casa de Cerete. Tienen que ser. María José, no. Apuntaste, se le fue la luz para allá. Eliminar a todos, María. Oiga, Otros compañeros también se les fue la luz, ¿no? todavía está Fue pasando en materia. pantalla. A mí me sigue sin salir nada en pantalla. No, ya No, no es está que el profe ahora haciendo se nada. salió. El profesor no Ah, está. ya dejó de presentar. Ah, ok, ok. Dice que no. Ha vuelto. Volvió. Llegó. Maldita sea, estaba con el maldito micrófono apagado hablando solo. Ah, tenía los audífonos al 100. Perdón, y yo peleando con ustedes ya. Profe, empezó la grabación otra vez, ¿verdad? No, todo eso está ahí. No importa. Ay, Dios mío. Bueno, Wanda, ¿ya puedes ver o todavía no puedes ver? Ya, profesor, ya puedo. ¿Segura? ¿Todos pueden ver para continuar? Sí, sí. En este momento. Ok, perfecto. Continuamos. A ver si ya podemos empezar. Todos hablamos de la estática de fluidos cuando se habla de los problemas de los fluidos en reposo, es decir, cuando su velocidad es cero, cuando estos están quietos, sin importar si estos sean líquidos o sean gaseosos. Entonces, la estática de fluidos se divide en dos ramas principales, que es la hidrostática y la aerostática. La hidrostática se refiere específicamente cuando el fluido de trabajo es un líquido, mientras que la aerostática se refiere a cuando un líquido de trabajo es un gas. ¿Correcto? Sí, profesor. Ok, profesor. No, profesor, por favor, repita de nuevo, porfa. ¿Desde dónde repito? ¿O todo? Ahorita que empezó lo que estaba diciendo. Sí, mejor todo como sea. Bueno, nuevamente repito, la estática de fluidos habla de los problemas asociados a los fluidos que se encuentran en reposo, es decir, cuya velocidad es cero, sin importar si este fluido sea líquido o gaseoso. Ahora bien, la estática de fluidos se divide en dos ramas principales, que es la hidrostática y la aerostática. La hidrostática trata los temas de los fluidos, los cuales son líquidos, mientras que la aerostática trata la temática de los fluidos que son gaseosos. ¿Listo? Hidrostática, líquidos. Aerostática, gaseosos. Bien.
Sí, Profesor, Sí, profesor, sí. usted no había dejado una tarea Oye, ¿verdad? ¿Verdad que había un ejercicio pasado? Sí, profe. ¿Verdad que había un ejercicio pasado y ahí me estaba adelantando, ¿vale? Media hora de clase aquí perdida ahora. Bueno, no importa. Ahora, ¿Para qué no se ¿quién? puede mandar sticker para los que dijeron eso? No, no se puede mandar sticker. Igual, esto no va en nota directa, sino que esto es por puntos. Además, a ustedes les conviene que explique este tipo de ejercicio, ¿no? ¿O no les conviene? Claro que sí. Ajá, entonces. No, aquí no se le dice sapo a nadie. Entonces, muchachos, bueno, antes de continuar con la estática de cuerpos sumergidos, vamos a resolver este ejercicio. ¿Quién me quiere guiar para el desarrollo de este ejercicio? profe, si quiere yo lo puedo Profe, guiar. yo si quiere. Ya te ganaron el puesto porque ya uno habló. El primero que habló. Yo. Ok. Yo fui, pues eso fui yo, No, fue la voz del otro. Se escuchó primero. Carlos Arrieta, profe. No, se escuchó la voz del otro. Yo fui el primero. Esa Fue voz. que la avisé, profe. Ah, bueno. Entonces hay quien me avisó. Sí, tienes toda la razón. Ah, bueno. Toda la razón, toda la razón. Entonces, vamos a poner este ejercicio acá, vamos a poner esto aquí, vamos a poner esto aquí, vamos a poner este tamaño, más. Y listo. Entonces, me permite leer el ejercicio. El agua en un tanque se presuriza con aire y se mide la presión con un manómetro de fluidos múltiples a una altitud de 1400 metros a presión atmosférica de 83 kilopascales. Determine la presión del aire en el tanque si H1 es igual a 0.3 metros, H2 es igual a 0.2 metros y H3 es igual a 0.4 metros. Tome las densidades del agua, el aceite y el mercurio como 1850 y 13600 kilogramos metros cúbicos respectivamente. Entonces, ¿quién escribió? Bueno, pues, Listo. Entonces, cuéntame cómo analizaste el ejercicio. pues el ejercicio nos plantea hallar una presión absoluta, por la que tenemos que tener en cuenta la presión atmosférica. Ok, o sea, nos pide una presión absoluta. Exacto. Entonces, comenzamos con presión del aire. Pero quiero que me expliques cómo vas a plantear la ecuación que vas a plantear ahora mismo. Ok. Como primero que todo hay que tener en cuenta que los líquidos están estáticos, entonces eso tiene que dar toda la suma debe dar cero. Claro, no se está moviendo. Entonces, para plantear la ecuación, tenemos que poner primero presión del aire. Presión del aire. Presión del aire. Como estamos bajando, sería entonces más presión del agua. Más la presión del agua. Más la presión del aceite. Como estamos bajando. Aceite. Menos la presión del mercurio, como estamos subiendo. La presión del mercurio. Ajá. Igual a la presión atmosférica. Eso es igual a la presión atmosférica. Ya como es absoluta, se toma en cuenta la presión atmosférica. Ok, si no fuera absoluta, esto sería igual a cero, ¿cierto? Exacto. Entonces ahora despejamos la presión del agua, presión del aceite y presión del mercurio para el lado derecho. Ganamos. Ajá.
Presión atmosférica, así bien. Así, bien. Entonces, ahora, presión del aire es igual. La presión atmosférica, que son los 83 Presión kilopascales, atmosférica. o sea, 83.000 pascales, ¿cierto? Exacto. Más. Ponemos la gravedad, paréntesis, 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que multiplica a... ahora ponemos 13.600 13.600 kilogramos sobre metro cúbico ajá, por 0.4 metros. por 0.4 metros. Más, bueno, menos en realidad. Menos 1.000 kilogramos sobre metro cúbico por 0.3 metros. 0.3 metros. Menos también. Menos 850 kilogramos sobre metro cúbico lo voy a continuar acá abajo. Por 0.2 metros. 0.2 metros. Paréntesis. Cierro paréntesis y listo, ¿cierto? Exacto. ¿Cuánto nos da eso? Pues, profesor, si quiere le pone en el 0.2 afuera un puntico y le pone 1 kilopascal sobre 1.000 pascales para que esté todo en la misma unidad. O lo, No, porque ya okay, expresé, okay. Los 83.000 en pascal normal. Ok. Y simplemente hay que resolver. Sería, entonces ahora sería 83.000 pascales Más lo del lado. más 48.755,7 pascal. Dímelo todo, dime el resultado completo. ¿Eso da Lo cuánto? tengo en kilopascal. Bueno, dímelo así. 131,756 kilopascal. 756. 756 kilopascal. Listo. No sé si la respuesta está correcta. Yo no me sé la respuesta. No sé si la respuesta está correcta porque no me sé la respuesta. Sí, bro, que sí está bien. ¿Sí está bien, Lincoln? Dime. Perfecto. Ahora, ¿alguien quiere que le explique cómo se resolvió el ejercicio o no tienen dudas con respecto a esto? Explíquelo, por favor. Entonces, antes de explicarlo, tenemos que irnos a la lógica del ejercicio antes de empezar a tirarlo. ¿Cierto? Entonces, vámonos a la figura. Nos dice que el aire está presurizado, ¿cierto? Están diciendo que el aire está presurizado, es decir, que está ejerciendo una presión sobre el agua y esta agua pues va a una presión determinada y se está midiendo a través de un manómetro de múltiples fluidos. ¿Eso no es? Sí. Perfecto. Listos. Ahora, la lógica del ejercicio es: ¿cuál es la presión que hay en esta superficie de agua? La del aire. El aire ¿no? está presurizado, ¿cierto? Presión atmosférica. No. Ojo, esto está presurizado, es decir, que el aire no está expuesto a la atmósfera. Si el aire no está expuesto a la atmósfera, quiere decir que, recuerden, los gases tienden a tener su presión o a tener la misma presión en toda su extensión, ¿cierto?
¿Sí o no? Sí, profesor. Ahora, el punto donde el aire se encuentra en contacto con el agua, en ese punto, el aire y el agua van a estar a la misma Presión. La misma presión. Es correcto. O sea que la presión en la superficie del agua es la misma presión del aire. ¿Cierto? O sea que ahí ya tenemos presión del aire. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa con la presión si a partir de este punto me empiezo a sumergir en el agua? Aumentar. Va a aumentar en función, si me voy desde este punto 1 hasta H1, va a aumentar en función de H1, ¿cierto? Hasta este punto, sí, que es donde finaliza H1. Correcto. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí. Ahora, en este punto de H1 se encuentra a la misma altura donde el agua se encuentra con el aceite. Misma altura, mismo fluido. ¿Qué va a ocurrir? Misma presión. O sea que desde aquí hasta aquí vamos a tener la presión del aire más la presión del agua en función de H1. ¿Cierto? Sí. Perfecto. Ahora, en el punto donde el agua y el aceite se encuentran en contacto, el agua y el aceite van a estar a la misma presión. Presión. Correcto. O sea que si nos vamos nuevamente para este lado del aceite, porque está a la misma altura del aceite, o sea, mismo fluido y misma altura, este punto entonces está ¿a qué presión? La misma. Exactamente la misma. Es decir, estos tres puntos se encuentran exactamente a la misma presión. Ahora bien, ¿qué nos indica esto? Entonces, que desde aquí hasta aquí solamente hay que tener en cuenta la presión del aire más la presión del agua en función de H1. ¿Listo? Sí. Ahora, seguimos bajando, ya no estamos a la misma altura. Seguimos bajando en función de H2 hasta encontrarnos con el mercurio. Entonces, ¿cuánto es la presión aquí donde nos encontramos, donde nos chocamos con el mercurio? Diferente. En serio, no te lo puedo creer. Diferente. ¿Pero cuánto? ¿Mayor o menor? Mayor. Aumenta. Aumenta porque está bajando. Quiere decir que la presión en este punto es igual a la presión del aire más la presión del agua en función de H1 más la presión del aceite en función de H2, porque es lo que bajamos. ¿Es o no es? Sí, profesor. Sí, profesor. Claro. Perfecto. Ahora, el aceite se encuentra con el mercurio en el punto donde se encuentran. ¿A qué presión? La presión del aceite es igual a la de él. ¿A la de quién? Mercurio. A la del mercurio, es correcto. Ahora si nos vamos para este lado, es exactamente la misma altura, mismo fluido, la presión en este punto es igual a este. ¿Cierto? Sí, profesor. Ahora, no nos estamos desplazando hacia abajo, sino que nos estamos desplazando hacia arriba. Mercurio. ¿Cierto? Negativo. Negativa, presión. Es correcto. La presión es negativa. Como nos estamos desplazando hacia arriba, el movimiento se hace negativo. Por lo tanto, se resta la presión ejercida por H3, o sea, por el mercurio en función de H3.
y llegamos al punto 2. Y el punto 2 está abierto a la atmósfera. Por lo tanto, todo este recorrido nos hace llegar a que eso es igual a ¿qué? A 0. Punto 1. No, La todo ese atmósfera. recorrido es igual a La la presión presión. atmosférica. A la presión de la atmósfera porque está al aire libre. Porque está Ok. expuesto al aire libre. Es correcto. Ahora, retomemos la ecuación que habíamos planteado anteriormente, que había planteado anteriormente el compañero. Habíamos dicho entonces que la presión del aire, ¿cierto? Más la presión del agua en función de H1, más la presión del aceite en función de H2, menos la presión del mercurio en función de H3, y eso es igual A la presión atmosférica. a la presión atmosférica. ¿Por qué igual a la presión atmosférica? Porque nos están pidiendo la presión absoluta dentro del tanque. Si nos estuviesen pidiendo la presión manométrica en el tanque, esto no sería igual a la atmosférica, sino que sería igual a 0. ¿Por qué? Porque recuerden que la manométrica se mide a partir de la atmósfera. Si se mide a partir de la atmósfera, la manométrica de la atmósfera es igual a 0. ¿Listo? Sí, señor. Perfecto. Y ya el resto es carpintería, porque el resto es los números que ya conocemos. La presión de la columna de mercurio es la densidad por la gravedad por la altura. La del aceite es la densidad por la gravedad por la altura. Y la del agua es la densidad por la gravedad por la altura. El resto es pura carpintería y así llegamos a la solución del ejercicio. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Está claro? ¿Alguien quedó con alguna duda? Antes de continuar. Hable ahora o calle para siempre. No se quede callado. No se quede callado, denuncie. Denuncie. Es correcto. El que me ayudó a resolver el ejercicio es Carlos Arrieta, ¿cierto? Sí, por eso. Si en vez de resolverlo logran hacer una explicación, en vez de solo resolverlo logran hacer una explicación como la que yo acabo de hacer, les daría incluso más puntos. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta. Listo, pues. Entonces, zanjado el asunto de cómo se resuelve un manómetro de múltiples fluidos. Hay que hacer el recorrido. Incluso, para ustedes, como curiosidad, quiero que hagan el recorrido inverso. O sea, en vez de ir desde 1 a 2, ir desde 2 a 1. Para que vean que les tiene que dar exactamente igual. Lo importante es tomar el punto de referencia. Profe, ¿puedo volver un segundo, por favor, al ejercicio? Claro que sí. Listo, muchas gracias. Pues ahora sí podemos continuar con el tema de estática de fluidos. Bien, vamos a empezar, Dios mío. Bueno, entonces nuevamente, ya creo que ya quedó claro cuando hablamos de hidrostática y hablamos de aerostática, hidrostática para un fluido líquido y aerostática para un fluido gaseoso, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Ahora, ¿por qué se estudia la estática de fluidos? Porque como todo elemento existente en el universo, los fluidos tienen peso.
Como los fluidos tienen peso a causa de la gravedad, estos van a ejercer una cierta cantidad de esfuerzos sobre los elementos que nos rodean. Y para poder soportar estos esfuerzos o estas cargas sobre los elementos que nos rodean, es necesario tener conocimiento de la magnitud y la ubicación de las fuerzas. ¿Cierto? Conociendo la magnitud y la ubicación de las fuerzas, podemos diseñar para reforzar ciertos elementos en el área de mecánica de fluido. ¿Estamos claros? ¿Podría repetir eso último que no lo escuché, se me entrecortó la llamada? Nuevamente, porque la estática de fluidos se estudia por efectos de la gravedad. ¿Por qué? Porque todos los fluidos tienen peso. Como todos los fluidos tienen peso, dependiendo de la cantidad del fluido, va a ejercer determinadas cargas sobre un equipo que lo contenga o sobre un elemento que lo contenga. Para poder diseñar correctamente y no hayan fallas estructurales, es necesario conocer claramente dónde se ubican y cuál es la magnitud de dichas fuerzas. Por esa razón se estudia la estática de los fluidos. Una de las principales aplicaciones de la estática de los fluidos es en las represas. Las represas son diseñadas a partir de puro conocimiento de estática de fluido. Listo. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Perfecto, entonces vamos a continuar. Ahora hablemos de lo que son las fuerzas hidrostáticas en la superficie del plano superior. Sí, profesor. Ahora. Coronavirus. Coronavirus. Lávense las manos, háganlo seguido. Ahora bien, previamente, en el segmento pasado del curso, estudiamos cómo variaba la presión en función de el aumento de la profundidad a la que se esté evaluando el agua. Es decir, a mayor profundidad va a haber mayor presión. ¿Es correcto? ¿O no es correcto? Correcto. Ahora bien, recordemos entonces que las presiones implican relaciones de fuerza y de área. Como implican relaciones de fuerza y de área, a lo que va a estar sometido en realidad un elemento que se encuentre sumergido es a una fuerza. Estas fuerzas se pueden considerar de elementos de tipo distribuido, es decir, que se encuentran a lo largo de toda la expresión del elemento que se encuentre sumergido. No solo en ciertas partes, sino a lo largo de toda la expresión del cuerpo sumergido. Lo que ustedes vieron en el área de estática, la parte de estática, que son fuerzas distribuidas. Ahora, ¿qué nos interesa conocer en este tipo de ejercicios o en este tipo de temáticas? Nos interesa conocer la magnitud de la fuerza, ¿cierto? O sea, qué cantidad de fuerza se está aplicando, y nos interesa conocer el centro de presión, es decir, el punto donde esta magnitud o esta fuerza es aplicada. Profe, pero si usted acaba de decir que las fuerzas son distribuidas, ¿cómo que hay un centro de presión? Sí, hay un centro de presión que es un centro donde recae al final las componentes transformadas de todas las fuerzas. A ese centro de presión también se le conoce como centroide de fuerzas. ¿Recuerdan de su estática? ¿Los centroides? Nada, profe, nada. ¿Los centroides? Nada. Profe, lo que quiere decir es expresar todas las fuerzas en una sola. En una fuerza equivalente que se va a aplicar en el centro de presión. Es correcto. Okay. ¿Ya? Los centroides, entonces, si no conocen los centroides, les recomiendo que peguen un repaso a su libro de estática. Es muy importante.
Se me olvidó de lo que estaba hablando. Ah, bueno, listo. Es transformar una fuerza distribuida en un único componente de fuerza y ver dónde se aplicaría esta fuerza. Ese punto donde se aplica esa fuerza se llama el centro de presión. Entonces, en este tipo de ejercicios, ya saben, hay que enfocarse en encontrar estas dos cosas: la magnitud de la fuerza y el centro de presión, es decir, dónde se encuentra ubicada esta fuerza. Entonces, vamos a continuar. Antes de esto, necesito hacer unos dibujitos. Esto me gusta más explicarlo a punto de tablerito. Listo. Ahora, imaginémonos una placa ¿puedo mirar esto? No puedo mirar. Imaginémonos una placa, ¿cierto? Que se encuentra sumergida debajo del agua. Placa que se encuentra sumergida debajo del agua. ¿Cierto? Esta placa que se encuentra sumergida debajo del agua se encuentra inclinada. Para yo conocer la presión en cualquier punto sobre esta placa, ya sea al final o al comienzo de la placa, yo puedo utilizar las expresiones que conocemos anteriormente. La expresión que conocíamos como presión igual a la presión atmosférica más ρ por G por H. Donde, si evaluamos un punto cualquiera, vamos a poner, no sé, por aquí, ¿cierto? Ese puntico verde. Y llamamos esta la altura. La presión en este punto, vamos a llamar presión punto 1. La presión en 1 va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Eso está claro, ¿cierto? Hasta ahora está claro y es obvio según lo que hemos venido tratando todo este tiempo, ¿cierto? Sí, señor. Ahora, imaginémonos que en vez de tener una componente completamente vertical, tenemos una componente de un eje paralelo a esta placa. Es decir, este, por así decirlo, sería nuestro eje Y. Y este punto que está aquí es el punto 0 del eje. ¿Cierto? Es como si midiéramos que este es nuestro eje Y y otra línea así sería nuestro eje X. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora vamos a llamar a la distancia desde ese punto Y. Ya se van a dar cuenta por qué es necesario. No solo para ahora, sino más que todo más adelante cuando queramos encontrar la fuerza resultante. Ahora, si queremos medir la longitud desde ese punto, vamos a llamar a la longitud con la letra Y. Y esto tiene un ángulo θ. ¿Cómo podremos reescribir esta ecuación que tenemos aquí? Esta ecuación que tenemos aquí.
¿No se les ocurre? En la parte de densidad-gravedad por la profundidad sería entonces densidad por gravedad por y seno de teta. Es correcto. Es decir, esta ecuación que tenemos aquí puede ser reescrito como presión atmosférica más la densidad por la gravedad, y H viene siendo la componente vertical del vector Y. Por lo tanto, Y seno de teta es igual a H. Estas son las dos formas de representar cualquier punto de presión sobre esa placa. ¿Cierto? Cualquier punto de presión sobre esa placa. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O alguien no sabe de dónde salió esto? Pero díganme algo, ¿está claro o no está claro? Profe, ¿lo puede explicar usted nuevamente? Listo. Ya se salió. Imaginémonos. Vamos a ver. Repasemos esta área que nos interesa, que es la de interés. Y vamos a hacer un diagrama solamente de las longitudes que tenemos. Vamos a decir que esta es Y, ¿cierto? Y esta es H. Y aquí tenemos un ángulo teta. Si tenemos teta y tenemos Y, ¿cómo podemos calcular H? ¿Qué es seno de teta? H sobre Y. Es igual a eso, cateto opuesto sobre adyacente. H sobre Y. Ahora, ¿a qué es igual H? H es igual a Y seno de teta. Ahora, reemplazando esta H, esta ecuación, obtenemos que presión atmosférica por ρ por G por Y seno de teta. Ahora sí. Sí, profesor, gracias. Perfecto. Sí, profesor. Perfectísimo. Profe, como esa ecuación es aplicada para cualquier punto, también se podrían utilizar las nociones de la integral. Es correcto, y es que para eso vamos. Para eso vamos. Para eso se utilizan las nociones de la integral, para eso vamos. Listo. Una vez aclarado esto, quiero que esto es básicamente, si ven este poco de dibujitos y este poco de rayitas que hay aquí, eso es básicamente lo que les estaba mostrando. Ahora, nuevamente, ¿qué es una presión? De lo que ya hemos visto antes. Presión Es una fuerza por unidad de área. una fuerza por unidad de área. O sea que, nuevamente, esta expresión que tenemos aquí, la podemos realmente transformar a una fuerza, ¿cierto? Ahora, una fuerza aplicada en cualquier punto sobre la placa es igual a la presión por el área. Es decir, fuerza es igual a presión atmosférica. Ojo, si estamos hablando de absoluta. Si no hablamos de absoluta, sino manométrica, quitamos la presión atmosférica. Más densidad por gravedad por Y seno de teta por su área. ¿Listo?
Ahora, si miramos esa placa vista, no vamos a decir que es una placa cuadrada, es que si miramos esa placa vista desde arriba y vemos que es una placa completamente deforme, ¿cierto? Que no podemos conocer su área de forma sencilla, entonces esto se vuelve un diferencial de área. Es decir que la fuerza es igual a la presión por un diferencial de área. Chan, 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 chan. Que eso es lo que vamos a llevar la expresión a continuación en la presentación. Ya conocemos cómo calculamos una presión y cómo calculamos una fuerza. Ahora, una fuerza resultante no es más que la presión por un diferencial de área. Es esta expresión que tenemos aquí, que es básicamente a un resumen de la que yo había llegado anteriormente. ¿Cierto? Profe, Sí. en esta presión PSO, ¿a qué tipo de presión se refiere? Ese PSU es lo mismo que presión atmosférica, sino que esta es la anotación que tiene el libro. ¿Ya? Sí. Sí, gracias. Perfecto. Profe, y el igual que está entre, entre las paréntesis. Ah, aquí faltó un paréntesis, me acabo de dar cuenta. Gracias por decirme. Aquí falta un paréntesis y aquí falta otro paréntesis. Gracias por decirme. En un mate diste cuenta. Y una integral. Y una integral. Toda la razón. Toda la razón. Ahora, esto se usa para cuando no conocemos el área del elemento que estamos evaluando, es decir, el área del elemento sumergido. Ahora, si conocemos el área, la expresión queda como presión por área, claramente como habíamos definido anteriormente. ¿Sí? Esta que se encuentra acá. ¿Listo? Sí. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente parte, que es un dibujo similar, pero ahora hablando específicamente de la placa. Nuevamente tenemos nuestra placa sumergida, ¿cierto? Este es su punto cero, ¿cierto? Ahora, hablemos de la magnitud de la fuerza total que es aplicada sobre la placa. No cualquier fuerza, sino la fuerza promedio aplicada sobre la placa. Esa fuerza, estoy mal, se denomina la fuerza en el centroide de la superficie, ¿cierto? Y esa es la fuerza promedio aplicada sobre toda la placa. ¿Dónde podemos encontrar esa fuerza? Esa fuerza se va a aplicar en el centroide de la superficie. Si esto es una placa rectangular, el centroide de la superficie va a estar en la mitad. Ahora, la presión en ese punto, la presión en el centroide, siguiendo lo que habíamos establecido anteriormente, va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por HC, donde HC es la profundidad desde la superficie de agua
completamente vertical hasta el centroide de la superficie. Y siguiendo la misma nomenclatura, esto también se puede ser reescrito como presión atmosférica más densidad por gravedad por Y sub C seno de teta, donde este señorito que está aquí es teta y Y sub C es la longitud desde el punto cero medido en ejes paralelos hasta el centroide. Ahora la fuerza promedio fuerza resultante aplicada sobre la placa no es más que la presión en el centroide por el área de la placa. Con esto, muchachos, hemos resuelto el problema de conocer la primera incógnita de un problema de un cuerpo sumergido. Conocer la magnitud de la fuerza aplicada sobre la placa. Es decir, podemos llegar a la conclusión de que la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre una superficie plana de una placa completamente sumergida en un fluido homogéneo es igual al producto de la presión en el centroide de la superficie y el área de la superficie, es decir, lo que he planteado aquí. La presión en el centroide de la superficie por el área de la superficie. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, profesor. Claros. Bueno, no yo. Profesor. Sí. Para el caso de los centroides, ya no entraría el diferencial de ano. Si el área es un área si el área es una área conocida, no se utiliza el diferencial de área. Si es un área compuesta o es un área que no conoces, ahí sí hay que usar el diferencial de área. Vale, vale. ¿Ya? Ya. Y ahí sí esto se volvería fuerza resultante. Fuerza resultante es igual a la integral de la presión en el centroide por el diferencial del área. Y tienes que resolver esta integral. Profe, o sea, al final lo que nos quiere decir es que esa fuerza resultante es como la suma de todas las fuerzas Esa es. Aplica el fluido sobre nuestra ocurre placa. Ocurre que el centroide es el punto donde hay la misma cantidad equivalente de fuerza hacia arriba que hacia abajo. ¿Cierto? Sí. Como hay la misma cantidad equivalente de fuerza hacia arriba y hacia abajo, la fuerza aplicada sobre ese punto es igual a la fuerza promedio sobre toda la placa. Si promediamos la fuerza, o sea, si medimos toda la fuerza en todos los puntos de la placa, la sumamos y la promediamos, nos va a dar la fuerza en el centroide. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir eso. Vale. O sea, profe, que la fuerza del centroide es como la fuerza promedio de toda la placa. Eso es lo que quiere decir. Sí, eso es lo que dije. Exactamente eso que dijiste es lo que acabo de decir. ¿Listo? Sí, profesor. ¿Estamos claros hasta ahí? Perfecto. Entonces, hemos resolvido el primer enigma. ¿Cómo calcular la magnitud? Nos falta
hemos resuelto el primer enigma. ¿Cómo calcular la magnitud? Ahora nos falta el segundo enigma. La posición, es decir, el centro de presión. Necesitamos calcular el centro de presión de la fuerza. ¿Cómo hacemos eso? Vamos para allá. Bueno, antes de continuar con eso, hay que hablar un poco de esto. Y es que en muchos casos la presión atmosférica puede ignorarse en la mayoría de los casos, ya que actúa en ambos lados de la placa. ¿Cómo así que actúa en ambos lados de la placa? Imaginémonos una presa. Para eso, nuevamente, esta clase es de mucho dibujo, porque la estática siempre es de mucho dibujo. Yo odio dibujar. Imaginémonos una presa, ¿cierto? Aquí está la agüita, los pececitos, tales, cuales. Y aquí tenemos una presa que está reteniendo el agua, ¿cierto? ¿Cómo es la presión en este punto? ¿Cuál es el valor de la presión en este punto? Por encima del nivel del agua. A ver. Hablando de nivel del agua, cuando ustedes vean en un plano este símbolo, quiere decir que hasta ahí llega el nivel del agua y de ahí para arriba es aire. Ahora, ¿cuál es el valor de la presión ahí, encima? No sería pues la atmosférica. Correcto, es la presión atmosférica. Y del otro lado de la presa, Wow. del otro lado de la presa se supone que no hay agua, ¿cierto? Porque la presa está reteniendo el agua, ¿o no? Sí, así es. O sea que ¿cuánto es la presión del otro lado de la presa? La misma presión atmosférica. Correcto, es la misma presión atmosférica. Correcto. Ahora, si hacemos un diagrama de fuerzas distribuidas para la presión absoluta de ambos lados, ¿qué vamos a encontrar en las fuerzas que se aplican sobre la placa interior? Como es presión absoluta, ¿cierto? Primero, la presión atmosférica es constante. Entonces es una fuerza constante distribuida. Es equivalente a la fuerza ejercida por la atmósfera. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque estamos hablando de presiones absolutas, ¿cierto? Denme un segundo que están tocando el timbre. Uy, me veo maluco.
Listo, ya volví. He vuelto. Entonces, quedamos que lo que va a hacer, hablando de presiones absolutas, es que la presión atmosférica, como es constante, cualquier presión debajo del agua va a tener incluida la presión ejercida por de la atmósfera. Y como es constante la presión de la atmósfera, la fuerza ejercida por la atmósfera no va a variar con la profundidad, sino que va a ser constante. ¿Cierto? Sí, profesor, sí. Ahora, más la fuerza ejercida por el fluido. Esta sí cambia en función de la profundidad. Por lo tanto, aumenta a medida de que sea más profundo. Es decir, se puede expresar en un diagrama de este tipo de fuerza. ¿Cierto? Así es. Profe, ¿podrías repetir que se me fue el internet? Nuevamente, la presión atmosférica ejerce una fuerza constante. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica es constante. O sea, estamos hablando de una variable que es constante, aunque aumente la profundidad. ¿Cierto? Por lo tanto, en el fluido, la presión o la fuerza ejercida por la atmósfera va a ser constante y va a ser expresada como una fuerza distribuida constante, como esta que se encuentra acá. ¿Cierto? ¿Sí o no? Así es. Ahora, con respecto a un fluido aumenta su presión en función de la profundidad. Es decir, que al aumentar la presión aumenta la fuerza ejercida. Por lo tanto, el diagrama de fuerzas distribuidas será de tal forma de que aumente la presión en función de la profundidad. Por lo tanto, se puede expresar de esta forma triangular que está aquí, que nos está diciendo que la magnitud de la fuerza aumenta en función de la profundidad. Eso es lo que ocurre del lado de donde no hay agua, de donde hay agua, perdón. ¿Qué pasa del lado donde no hay agua? Solo es la presión de la atmósfera. Solo está la presión de la atmósfera, es decir, que solo tenemos la fuerza constante de la atmósfera, la cual es de la misma magnitud que está dentro del agua, pero en sentido contrario. Por lo tanto, ¿qué ocurre con estas dos fuerzas? ¿Cómo, Se cancelan. profesor? O sea, la presión de la atmósfera con la otra presión de la atmósfera se cancelan, ¿no? Por lo tanto, ¿qué ocurre con esas dos fuerzas? Esas dos fuerzas se van a Anular. se anulan entre sí. Es decir, que el diagrama definitivo para este tipo de esquemas es, sí, solamente representado por la fuerza distribuida. ¿Correcto? Perfecto. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando del otro lado no hay presencia de la presión atmosférica? En caso de que haya otro líquido, por ejemplo. No, en caso de que no haya, no necesariamente otro líquido, por ejemplo, que sea una pared inmensa de tierra. Nada que ejerza presión. En los cálculos no se toma en cuenta la presión atmosférica. No, en los cálculos hay que tomar en cuenta la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque no se va a anular del otro lado con la misma presión atmosférica. ¿Sí me entienden?
¿Cómo es la pregunta? No entendí, pero... ¿Qué pasa cuando del otro lado no hay presión atmosférica? Es decir, hay una montaña o algo, cualquier otra cosa. Hay que agregar no se va. Hay que incluir, No, o sea, por ejemplo, vamos a decir que esto es una montaña que curiosamente tiene una costa completamente recta hacia abajo. O sea, tú vas caminando y dices que playa y te plocón. Ojo, se cierra el micrófono. oye, buena talento. Ya va. Nuevamente, aquí está la presión atmosférica, ¿cierto? Y esa presión atmosférica va a ejercer una fuerza constante. Y el agua va a generar una fuerza distribuida que aumenta en función de la profundidad. ¿Y qué pasa del otro lado? Del otro lado no hay ningún fluido, no hay nada. ¿Cierto? Entonces, como no hay nada, la presión atmosférica o la fuerza ejercida por la atmósfera no puede ser cancelada. No puede ser cancelada, hay que tener en cuenta en los cálculos cuando existen este tipo de sistemas. Es decir, si del otro lado hay ambiente, hay atmósfera, no hay que tener en cuenta la presión atmosférica para los cálculos. Si no hay atmósfera, sino que hay otro elemento que bloquee el aire, que bloquea lo que sea, hay que tener en cuenta las fuerzas de la atmósfera. ¿Listo? ¿Es claro lo que quiero llevar? Sí, profe. Perfectísimo. Entonces, con esto, Sí, profe, claro. con esto podemos continuar, porque ahora viene lo más cansón. Ahora bien, la presión atmosférica, como yo les hablaba anteriormente, puede ignorarse en la mayoría de los casos, ya que actúa en ambos lados de la placa. Como actúa en ambos lados de la placa, es el primer caso que les propuse, las presiones se anulan una con otra. Cuando este no es el caso, y quieren encontrar una forma práctica de una altura, una forma práctica de contabilizar la contribución de la fuerza a la fuerza resultante, simplemente es agregar una profundidad equivalente. Es decir, una altura imaginaria, que es como si transformáramos la presión de la atmósfera en agua. Y si transformáramos la presión de la atmósfera en agua, ¿en cuánto se elevaría la cantidad del agua o del nivel del agua? ¿Es claro lo que quiere llegar? No, profe, ¿podría repetir esa parte? Correcto. Ahora, vamos aquí. Okay. Se llama altura equivalente. Ahora bien, estamos en este caso, ¿cierto? Estamos en este caso donde hay que tener en cuenta la presión atmosférica, ¿cierto? Entonces, como hay que tener en cuenta la presión atmosférica, tenemos que calcular una altura equivalente. Esa altura equivalente, H equivalente, nos va a representar el efecto que tendría si toda la presión atmosférica fuese ejercida solamente por el fluido. Es decir, ¿cuánto tendría que aumentar el nivel del agua o el nivel del fluido? Este es la H normal. La distancia de aquí a acá es H equivalente. ¿Cuánto tendría que aumentar la altura del líquido para que toda la presión ejercida por la pared fuese por efecto solamente manométrico y no por la presión? A eso se denomina altura equivalente. ¿Y cómo se calcula? Altura equivalente es igual a la presión atmosférica sobre la densidad del fluido que estemos evaluando por la gravedad.
¿Listo? Sí, profe, gracias. Perfectísimo. ¿Quedó claro para todos? Sí, profesor. Excelente. Me alegra mucho. Ahora hablemos, ya hablamos de la magnitud, ya resolvimos el problema de la magnitud y cómo hallar la fuerza resultante. Ahora tenemos que hablar de la ubicación de la fuerza, que es donde viene, donde empezamos a parir. Ahora, la ubicación de la fuerza hidrostática se halla mediante la igualación del momento de la fuerza resultante, o sea, la que ya hallamos, con el momento de la fuerza de presión distribuida alrededor del eje X. Es decir, tenemos una fuerza resultante que nos va a hacer un momento, es decir, que va a hacer que la placa gire, por así decirlo. Y vamos a tener una fuerza resultante por efecto del centroide de la figura de las fuerzas. Igualando estas dos fuerzas, podemos encontrar un elemento que se llama la línea de acción. Donde se cruza la línea de acción con la placa sumergida, a ese se le conoce como el centro de presión. Palabras más, palabras menos, el momento de la fuerza resultante, es decir, momento de la fuerza resultante, quiere decir fuerza resultante por su longitud es igual a el momento ejercido por las fuerzas distribuidas. Ahora se preguntarán, señoras y señores, ¿qué es esto? Y espero que esto lo hayan visto en su estática, porque yo lo vi cuando vi estática. Esto que se encuentra aquí es el momento de inercia, o también conocido como el segundo momento de área. ¿Alguien sabe qué es el momento de inercia de un cuerpo? Profe, se mantendrá en reposo, no es en donde se mantiene en reposo indefinidamente a menos que se le aplique una fuerza. No, eso es la inercia. El momento de inercia. ¿Alguien sabe qué es el momento de inercia? Lo que yo recuerdo es que no se toma en cuenta la figura para el momento de inercia. No. El momento de inercia tiene que ver solamente con la geometría del objeto. ¿Cierto? Ahora bien, ¿qué nos dice físicamente el momento de inercia? El momento de inercia nos indica la oposición al movimiento de un objeto. Mientras mayor sea el momento de inercia, mayor oposición va a ejercer ese objeto para girar. Ojo, para girar específicamente, no para desplazarse, sino para girar. Por ejemplo, y eso depende mucho de la geometría y sobre el eje el que estemos girando. Por ejemplo, todos aquí han rotado alguna vez una regla, ¿cierto? La han girado en sus dedos jugando de alguna forma, ¿cierto? Pues sí. Sí, profe. Sí, profesor. Supongamos que ustedes están girando la regla agarrado por la parte más delgada, es decir, van a poner a girar la parte más larga, o sea, sobre el eje de las X van a poner a rotar el eje X, ¿cierto? O sea, la parte más larga. ¿Cómo es más difícil hacerla rotar? De esa forma, o pararla sobre el eje de la Y y hacerla rotar sobre ella misma. De la forma más corta, ¿no? No, ¿cómo es más fácil? ¿Cómo hay que ejercer menos fuerza? Eso es lo que nos traduce el momento de inercia.
Si no entienden cómo les estoy diciendo, En el eje X, profesor, ¿no? Profe, es más fácil hacerla rotar sobre el eje. ya les voy a hacer un dibujo para que quede claro. Imaginemos una regla, ¿cierto? Esta es la regla parada sobre su eje Y. ¿Cierto? Digamos que yo quiero hacer rotar esta regla sobre su eje Y, pero también quiero hacer rotar esta regla de esta forma. Este es su eje X y también la quiero hacer rotar de esta forma. ¿Cómo es más fácil hacerla girar? Que las Sobre dos su tengan... eje X, en el eje X. No, señor. ¿Han visto alguna vez el ejemplo de los patinadores o alguna vez han visto patinaje artístico? Se refiere a cuando gira. Es correcto, porque le estoy diciendo, están girando. ¿Cómo es más Ellos fácil? abren los... ¿Qué pasa, teniendo en cuenta o utilizando el mismo momento, qué pasa cuando un patinador extiende su cuerpo? Es decir, abre sus manos y abre las piernas. ¿Qué pasa con su velocidad angular? Gira más lento. Gira más lento. Y cuando retrae los brazos y las piernas, gira más rápido. Y cuando retrae los brazos y las piernas, es decir, cuando su masa está más pegada a su cuerpo, gira más. De eso nos habla el momento de inercia. El momento de inercia nos dice qué tan fácil es hacer rotar un cuerpo según la distribución de su masa. Dos cuerpos bajo el mismo momento, dependiendo de cómo estén distribuidos su masa, esta masa va a ser más difícil de mover porque está más lejos del centroide del cuerpo. Mientras que esta masa se encuentra más cerca del centroide del cuerpo. Por lo tanto, este cuerpo, haciéndolo girar bajo esta geometría, va a tener mayor momento de inercia que este cuerpo, haciéndolo girar bajo esta geometría. ¿Es claro a lo que quiero llegar? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Entonces, todo eso, o todo lo que hablamos, es para calcular el momento de inercia, y ese momento de inercia nos va a servir porque ese momento lo que está haciendo es tratar de rotar esta placa. Como está tratando de rotar esta placa, hay que ubicar el punto donde se evite el rotamiento de la placa. Donde se evite la rotación de la placa. Es igualando el punto del momento de la fuerza resultante con el momento de la fuerza distribuida alrededor del eje. Palabras más, palabras menos, tenemos estas dos ecuaciones más la ecuación de la fuerza resultante. Reemplazando en esta ecuación, obtenemos la siguiente expresión. Donde esta expresión que está aquí, donde Y sub P es la distancia del centro de presión hasta el punto cero, es decir, desde el centro de presión donde se aplica la fuerza hasta el punto cero medido en ejes paralelos, es decir, teniendo en cuenta el ángulo de inclinación. Y sub XXC es el segundo momento de área con respecto al eje X que pasa por el centroide de área y sub C. ¿Cómo calculamos esos centroides de área? Muchachos, aquí está la ecuación para calcular
para calcular el momento de inercia. Sin embargo, para geometrías preestablecidas ya hay elementos y documentos que nos dicen cómo calcularlos. Aquí hay un ejemplo de algunas geometrías establecidas donde pueden calcular su área. Esto que está aquí, señoras y señores, ese punto que se encuentra ahí es su centroide, donde se ubica geométricamente su centroide medido desde puntos de referencia, y este es el momento de inercia medido desde el eje X. ¿Listo? Listo, profe. Claro que sí. Y anoten esta ecuación. Profe, qué pena, ¿puede pasar a la diapositiva anterior? Profe, el eje X ahí sería la línea de acción sería el eje X, correcto. Y este sería el eje Y, porque estamos con un eje rotado, un eje paralelo a la placa. ¿Qué hora son? 5:45. Bueno, vamos a dejarlo en el explico lo que viene y un ejercicio que está resuelto en el libro para que ustedes lo entiendan. Alguien que lo quiera explicar en la próxima clase y hacemos más ejercicio. Ok. Me avisan cuando pueda continuar. Ya. No, todavía no. Pues yo ya no sé el resto. ¿Será que ya, muchachos? Sí, profe, continúen. Ahora, esta tabla que está aquí, ya se las expliqué qué contiene. Ya les expliqué qué contiene y cómo se define. ¿Dónde encuentran esta tabla? Esta tabla la pueden encontrar en el capítulo de presión y estática de fluidos del libro de mecánica de fluidos o en cualquier libro de estática. La pueden encontrar. En los libros de estática lo pueden encontrar sobre todo de dos formas. Como momento de inercia o segundo momento de área. Porque el primer momento de área es el centroide. Para que lo anoten y para que hagan la búsqueda. Para que lo tengan a la mano en el examen.
Seguimos. Ahora, hablemos de un caso especial. Un caso especial que está resumido muy fácilmente y que es muy fácil de lograr es cuando tenemos una placa rectangular sumergida. Es decir, básicamente un rectangulito que se encuentra sumergido. Cuando tenemos una placa rectangular sumergida, podemos tener tres casos divididos. El primer caso, la placa inclinada. Una placa inclinada a cualquier ángulo θ, resolviendo para esta placa con las ecuaciones anteriores, ¿cierto? Obtenemos que la fuerza resultante está dada por esta expresión y el centro de presión se ubica en dada por esta expresión. ¿Cómo se llegan a estas ecuaciones? Resolviendo según la geometría y los momentos de inercia para las placas rectangulares inclinadas. Es decir, tomamos esta información que está aquí, rectángulo, y la reemplazamos en esta ecuación y en esta ecuación. Así llegamos a esta expresión. ¿Cierto? Breve, ¿no? Segundo caso, cuando la placa está completamente vertical. Se resuelve de la misma forma de la placa inclinada, la única diferencia es que el ángulo θ es un ángulo de 90. Como es un ángulo de 90, desaparecen los senos, porque seno de 90, ¿cuánto es? 1. Es 1. Correcto. Y el tercer caso, la placa horizontal, es decir, la placa está completamente horizontal sobre el agua, ya no nos interesa el punto de presión porque el punto de presión va a caer exactamente sobre su centroide. Por lo tanto, solo nos interesa la fuerza resultante. ¿Listo? Ok. Listo. Perfectísimo, perfectísimo, perfectísimo. Ahora, este es el ejercicio que está resuelto en el libro. Quiero que ustedes lo revisen. Vamos a leerlo. Ustedes lo revisan. Mañana hablamos de él. Lo resolvemos y seguimos con más ejercicios, ¿vale? Vale. Listo. Entonces, un automóvil pesado se sumerge en un lago durante un accidente y aterriza en el fondo del lago sobre sus ruedas. Una leche, aterriza así derechito. La puerta tiene 1.2 metros de alto y 1 metro de ancho. Y el borde superior de la puerta está a 8 metros por debajo de la superficie libre de agua. Determine la fuerza hidrostática en la puerta y la ubicación del centro de presión. Para este ejercicio hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, la puerta hay que considerarla como si fuera un rectángulo. Como es un rectángulo, tenemos que hacer la consideración de que es el caso especial de qué. De una placa. Pero, ¿cómo está ubicada? En forma vertical. Vertical. Correcto. Segunda suposición. El carro ha caído, o sea, estamos en el instante justo en el que está en el fondo. Es decir, el agua todavía no ha ingresado al carro. ¿Cierto? Sí, profesor. Como el agua todavía no ha ingresado al carro, ¿cuánto es la presión dentro del carro, del otro lado de la pared? Mayor. No, ¿cómo va a ser mayor? ¿La atmosférica? La atmosférica. Ok. ¿Por qué? Porque el carro estaba arriba, en el aire,
y luego cayó, pero dentro sigue siendo la atmósfera y por fuera está el agua. Por eso el agua va a tender a entrar al vehículo, porque afuera hay más presión que adentro. ¿Listo? Sí, profesor. Esas son las dos consideraciones que hay que tener en el ejercicio para que lo resuelvan, lo revisen y mañana lo trabajemos aquí en clase. Bueno. Bueno, profesor. Muy bien. Listo, profe. Está bien. Muy bien, entonces voy a dejar de grabar y voy a pasar lista y voy a detener